Es la llegada a Puerto del Rosario, en Fuerteventura, hace apenas una hora, de los ocupantes de la última patera que llegaba a las islas. Entre las 56 personas que viajaban a bordo, tristemente, hay que lamentar una víctima mortal. Una mujer ha fallecido durante la travesía. Buenas noches. Rusia sigue atacando Ucrania. Escucharemos el testimonio de Irina. Ella fue una de las millones de personas que abandonaron el país al comienzo de la guerra y hace 5 meses decidió volver. Sentía que debía ayudar. Asegura que viven sintiendo que cada día puede ser el último. La gente aquí comprende que cada día puede ser el último día y cada noche puede ser el último noche. Seguimos viviendo, trabajando, saliendo, apreciamos mucho más nuestras vidas. Luz verde al plan de contingencia para reducir el consumo energético y garantizar el suministro en los meses de invierno. El documento aprobado en Consejo de Ministros contempla una mayor protección a aquellos consumidores en situación vulnerable y también apoyo fiscal para impulsar el autoconsumo, entre otras medidas. Los aeropuertos de Canarias cerraron el mes de septiembre recuperando un 99,5% del tráfico de pasajeros con respecto al mismo mes de septiembre del año 2019 antes de la pandemia. De hecho, casi 3,5 millones de pasajeros pasaron por nuestros aeródromos el pasado mes de septiembre. Con solo 13 meses, la pequeña Emma es la primera paciente en el mundo en recibir un trasplante de intestino en Asistiola. Una intervención pionera al tratarse de un órgano procedente de un donante con parada cardiorrespiratoria realizada con éxito en el Hospital Universitario de La Paz de Madrid. El Gobierno ha aprobado un nuevo plan de ahorro energético, medidas encaminadas a lograr una reducción del consumo de entre el 5 y el 13,5% hasta marzo del próximo año. La ministra Teresa Ribera ha manifestado que con este plan no se esperan cortes en el suministro de cara al invierno y destaca la protección a los consumidores vulnerables. Aray Sánchez, cuéntanos. El Gobierno se ha comprometido este martes, tras la reunión del Consejo de Ministros, a rebajar la factura de casi 2 millones de hogares con caldera comunitaria. El plan de contingencia energética presentado por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, muestra diferentes medidas, 73 en concreto, aunque aún están pendientes de confirmar alguna de ellas. Entre estas medidas hay una partida de 500 millones de euros para el autoconsumo y también ayudas para la instalación de paneles solares en los hogares españoles. Un plan que todavía no ha detallado cómo se aplicará esta reducción, aunque sí ha confirmado Teresa Ribera que será de entre un 5 y un 13%. Medidas destinadas a la ayuda de las familias españolas y a garantizar el suministro de gas en todo el país, aunque ha sido la propia Ribera la que ha dicho que no descarta cualquier escenario. Ese plan de ahorro energético contempla, como les decimos, 73 medidas. Pero ¿cuáles son las recomendaciones que hace el Gobierno? Algunos ejemplos. Bueno, pues apuesta por crear un bono social eléctrico y un bono térmico para las personas más vulnerables. Habrá rebajas fiscales para ayudar a los hogares que estén en transición energética y ayudas también de más de 500 millones de euros para proyectos de autoconsumo. Y fíjense, ha llamado la atención que el plan aboga por incluir más información en la factura de la luz, como el consumo que hacen en su barrio, y así pueden comparar con sus vecinos. También destaca que se trabajará para sustituir el alumbrado público, lo van a ver, por uno más sostenible. No dicen nada en ese plan de las luces de Navidad, así que se entiende que no las vetarán. Las pequeñas y medianas empresas van a contar con financiación pública para implantar renovables y medidas de ahorro. Y más apoyo a la industria. ¿Por qué lo decimos? Porque se va a ampliar en 1.000 millones de euros más el plan de recuperación, transformación y resiliencia de energías renovables, creando además uno nuevo que luche por la descarbonización de la industria española. Bueno, son algunas medidas en las que trabaja el Gobierno en paralelo con la Unión Europea. Una vez que haya varios Estados miembros que activen su estado de alerta o que la Comisión entienda que hay un riesgo real de desabastecimiento serio, pasan a ser medidas obligatorias, pasa a ser obligatorio adoptar una serie de orientaciones y de instrucciones que hemos acordado en el Consejo Europeo.
La economía española se va a enfriar el próximo año. El Fondo Monetario Internacional estima que el PIB crecerá únicamente un 1,2%, casi la mitad de lo que había calculado el Gobierno, y frente al crecimiento del 4,3% que prevé para este año. Efectos de la guerra en Ucrania que se van a notar en toda Europa, donde el organismo calcula que el crecimiento sea mínimo. Economías como la de Alemania e Italia se prevé que entren incluso en recesión. A pesar de esto, el FMI calcula que la tasa de paro continúe cayendo en nuestro país en 2023. Bueno, pues son los efectos económicos de una guerra que dura ya 7 meses y que se ha recrudecido en los últimos días. Muchos ucranianos vuelven a huir de sus hogares. Es Zaporilla uno de los lugares más castigados desde hace meses y donde Rusia ha vuelto a atacar. 12 misiles han destrozado una escuela, un orfanato y hay al menos un muerto. Las cosas volaban, corría al pasillo, los niños lloraban, cuenta esta residente. Muchos han vuelto a huir de la ciudad. Rusia ha continuado su ofensiva más allá del frente y ha atacado infraestructuras clave para el suministro de luz y agua de la población. Buena parte del país continúa en alerta por posibles ataques. En Kiev, el metro se ha vuelto a convertir en refugio. No pensábamos que volvería a ocurrir esto en el centro. No estamos seguros en casa, relata esta joven. Otros quieren olvidar rápido lo ocurrido y se unen a los servicios de emergencia para retirar escombros. No están luchando contra militares, solo les motiva el deseo de destruir, de destruirnos, cuenta esta ucraniana. Es un apocalipsis, es terror y guerra contra civiles inocentes, dice este otro. Mientras tanto, en una de las ciudades recuperadas por el ejército ucraniano se ha encontrado una nueva fosa común. En el interior, 55 cadáveres. Han vuelto a sonar las sirenas de alerta aérea en Kiev. La vida en la capital ucraniana no ha vuelto a ser la misma en los 2 últimos meses. Rusia está atacando al corazón del país, cuya ciudadanía sigue intentando latir como puede. La gente aquí comprende que cada día puede ser el último día y cada noche puede ser el último noche. Seguimos viviendo, trabajando, saliendo, apreciamos mucho más nuestras vidas. Irina fue una de las millones de personas que abandonaron Ucrania cuando comenzó la guerra. Estuvo en España, en la ciudad de Santander, pero 5 meses después decidió volver a su país. No puedo vivir en otra parte, quiero quedarme en casa, quiero ayudar, quiero hacer algún trabajo voluntario, hacer las donaciones, etcétera, para luchar Putin lo antes posible. Y como yo, también hay ya 3 o 4 millones de los ucranianos que volvieron a Ucrania. Porque no solo se lucha en el frente, existe una estructura ciudadana muy bien organizada para prestar ayuda a quien la necesite. Los aeropuertos canarios recuperaron en septiembre casi el total de pasajeros que en el año 2019, antes de la pandemia. Unos datos positivos que muestran la recuperación del sector turístico. Tiene más datos Gemma Padilla. Los aeropuertos de Canarias cerraron el mes de septiembre recuperando un 99,5% del tráfico de pasajeros con respecto al mismo mes de septiembre del año 2019. En total, casi 3,5 millones de pasajeros pasaron por nuestros aeródromos. De hecho, del total, casi 2 millones corresponden a tráfico internacional, un 0,2% más que en el mismo mes de 2019. Los aeropuertos del archipiélago con mayor tráfico aéreo son el de Gran Canaria, este de Tenerife Sur y el aeropuerto César Manrique de Lanzarote. Además del total de pasajeros comerciales de este mes, en lo que llevamos de año, la cifra asciende a los 31 millones, lo que significa una recuperación del 93,3% con respecto al mismo periodo del año 2019. El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy la ley de cooperativas con la unanimidad de todos los grupos que han calificado de día histórico. La norma quiere fomentar la creación de estas entidades y protegerlas con una cohesión jurídica. Con aplausos de los representantes de las cooperativas, sus señorías y una excepción. Del público no se pueden hacer señales de aprobación o no de lo que pasa en la sala, pero dadas las circunstancias. Era recibida la aprobación de la nueva Ley de Cooperativas de Canarias, en cuya elaboración se ha contado con la participación de los agentes implicados. Personas que llevan años trabajando y luchando
para que Canarias contase con una ley de cooperativas. Los parlamentarios se congratularon por el consenso que alcanzaron para sacar adelante el nuevo marco normativo que simplifica trámites, fomenta el asociacionismo o reconoce nuevos modelos como el cooperativismo estudiantil o de la vivienda. Nos quejamos de lo pesada que es la administración en sus trámites y creo que en esta ley hemos conseguido no poner requisitos en exceso cuando realmente no lo son. Incluso digitalizándolas y conformando el registro de las sociedades cooperativas de Canarias. Entre el trabajo, la producción, el mercado y el capital se erige esta fórmula que es el cooperativismo. Las leyes que se alcanzan con unanimidad tienen un enorme valor y es el de la garantía de continuidad. En beneficio de todas las sociedades cooperativas de Canarias y de todas las personas que ello lo conforman. Ese fomento y ese impulso de una fórmula de integración económica y social y laboral. Esto es precisamente lo que esperan de nosotros, hacerle la vida más fácil a la gente en cualquier ámbito y con cualquier mejora legislativa. En Canarias, alrededor de 4.500 personas forman parte de las más de 200 sociedades cooperativas existentes, entidades muy características de diferentes sectores que promueven la cohesión empresarial y social. Ya está en vigor la nueva norma de la Comisión Europea que veta la pesca de fondo a más de 400 metros. En España la prohibición afecta a 46 zonas del Atlántico. El objetivo es proteger los ecosistemas marinos vulnerables. Sin embargo, el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar asegura que el Ejecutivo estatal considera excesiva e inaceptable esta medida y que no se ha tenido en cuenta al sector pesquero. El Gobierno de España ha manifestado su disposición a llevarlo ante el Tribunal de Justicia e impugnarlo y, por tanto, proteger la viabilidad de la pesca de profundidad que afecta sencilla y simplemente a algunos productos muy sensibles. Por supuesto, está comprometido con la sostenibilidad de la pesca, pero también con la sostenibilidad del sector pesquero. El Foro de la Isleta y Benmajeca han reclamado que se dé marcha atrás y no termine instalándose la regasificadora en el puerto de Las Palmas. Entienden que el informe de Salud Pública confirma que existe riesgo de contaminación del aire para los núcleos de población más cercanos. También creen que si se invierte en gas licuado se dejará de apostar por un modelo de energías renovables. La planta de almacenamiento de gas licuado, regasificación y producción de energía eléctrica de 70 megavatios se instalará aquí, frente al muelle Nelson Mandela. A 2 kilómetros 300 metros en línea recta en la Plaza del Pueblo, el Foro La Isleta denuncia el riesgo de contaminación del aire. No se está haciendo un informe medioambiental completo, sino muy parcial, muy superficial. Los ecologistas aseguran que el gas es un combustible contaminante, de precio inestable y contrario a las renovables. Si se financia el gas, no se podrá financiar las renovables con fondos europeos. O sea, no es que la retrasa, la bloquea literalmente. El puerto de Las Palmas aclara que Transición Ecológica tendrá la última palabra. Esto es una decisión que corresponde al Gobierno de Canarias, que tendrá que analizar todos los detalles del proyecto. El gas natural licuado es una obligación que tiene que estar en los puertos de interés general, sobre todo en la red europea del transporte. Salud Pública concluyó que el estudio ambiental de la adjudicataria era insuficiente y advertía de efectos negativos para la salud de la población. El 28 de octubre caduca la concesión del puerto a la cementera de Arguineguín en Gran Canaria. Coalición Canaria ha denunciado este martes que el Gobierno de Canarias ha firmado una resolución para permitir que la cementera siga utilizando el puerto de Santa Águeda durante 24 años más. Desde el Gobierno desmienten esta afirmación. Adelantar, mentir, confundir a los ciudadanos como ha hecho Coalición Canaria, diciendo que vamos a dar una concesión por 24 años, es absolutamente falso. Lo que hemos hecho es iniciar un expediente porque se culmina la concesión a final de este mes, de iniciar ese expediente de la nueva concesión que tendrá el puerto de Santa Águeda, en la que no hay ninguna determinación. Comisiones obreras se manifiestan en contra del proyecto del puertito de Adeje, Cuna del Alma. Dicen que lo hacen después de reunirse con todas las partes, incluidas las administraciones. Exigen además el cambio de un modelo turístico basado en la rehabilitación y no en nuevas construcciones. Piden poner en valor la biodiversidad de las islas para atraer a un turismo de mayor calidad. Un desarrollo turístico basado en la cantidad de turistas. Hay que diversificar, especializar más. Queremos poner ya un límite en todo este desarrollo insostenible al que nos están llevando. Y es ahí donde se tiene que hacer una labor muy importante para que el turista que llega a Canarias sea un turismo concienciado, dónde llega, qué es lo que puede ver, qué es lo que tiene que respetar.
Un grupo de mayores de Arico, en Tenerife, ha viajado a Madrid para visitar el Congreso y el Senado. Allí han podido ver cómo se trabajan ambas cámaras, una experiencia que les ha permitido descubrir de manera guiada los rincones menos conocidos de las Cortes Generales. Una asociación de mayores de Tenerife han viajado hasta Madrid para conocer el funcionamiento de las cámaras parlamentarias. 60 personas pudieron observar durante unas horas los entresijos del Senado. Una experiencia, única, agradable y que por lo menos tenemos algo que contar cuando lleguemos allá a Tenerife. Hemos estado en el hemiciclo, hemos estado en la biblioteca y todo, pues nos ha parecido una maravilla. Un encuentro en la Cámara Alta que han realizado de la mano de la senadora canaria Olivia Delgado. Ellos están muy ilusionados de poder haber venido aquí porque todo les suena, ¿no? Desde cuando siguen una sesión de control, los pasillos que les suenan de ver cómo llega el presidente a hacer las sesiones de control y están muy contentos de la visita. Ellos también puedan disfrutarla y ver desde dónde se toman las decisiones, en este caso legislativas, y que tanto les afecta en su vida diaria. El grupo terminó la visita desplazándose hasta el Congreso de los Diputados. Esta tarde Salvamento Marítimo trasladaba a 55 migrantes rescatados de una patera al muelle de Puerto del Rosario. Por desgracia, hay una muerte que lamentar. Una de las personas que viajaban a bordo, Rubén Castellano, no superó la travesía. En torno a las 7 de la tarde desembarcaban los 55 migrantes de origen subsahariano rescatados por la guardamar Polimnia a tan solo 16 millas de la costa de Fuerteventura y avistados 2 horas antes por el avión de salvamento. Todos han llegado en aparente buen estado de salud, incluido un menor, aunque eso sí hay que lamentar, como dice, el fallecimiento de una mujer que murió durante la travesía. Desde Salvamento Marítimo nos confirman el fallecimiento de la migrante, aunque no hemos podido certificar que haya llegado a tierra porque no hemos tenido acceso al muelle de Puerto del Rosario. Y otra actuación, esta vez de madrugada, conseguía rescatar a 74 personas al este de Lanzarote. 3 mujeres embarazadas viajaban a bordo de la embarcación que partió desde la ciudad marroquí de Tantán. Hasta 200 personas durante el mes de octubre han llegado a Lanzarote, siendo este el primer puerto de desembarco de la ruta canaria. Cruz Roja La Gomera continúa ampliando la formación de los voluntarios que forman parte del equipo de primera respuesta en emergencia para personas migrantes. Un equipo que debe estar preparado para atender la llegada en cualquier momento y en cualquier punto de la isla. Por eso, la formación se centra tanto en la instalación del dispositivo como en la primera atención sanitaria y psicológica que se da a las personas que llegan a bordo de estas embarcaciones. Es importante dar mucha información y que las personas que han perdido totalmente control sobre su vida pues vuelven a sentir un poco que pueden controlar la situación. Todo el equipo tiene que estar completamente y continuamente formado y esto es parte del itinerario de formación que tenemos para todos los voluntarios. Una delegación canaria ha regresado este martes de Estados Unidos. Han defendido en la ONU el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Canarias ha hecho escuchar en la ONU, en esta ocasión reivindicando el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. 32 representantes de distintos estamentos de la sociedad isleña han transmitido un sentir que no coincide con la actual visión que mantiene el gobierno español sobre la antigua colonia. España sigue mirando para otro lado. Como dato decir que España sigue vendiendo armas a Marruecos para que las utilice contra la población saharaui. Satisfechos por su intervención, este martes han regresado sendas expediciones a Gran Canaria y Tenerife, donde han sido recibidos con cánticos y aplausos. Un camino largo de lucha para el que ya tienen fijadas nuevas metas porque no piensan cejar en el empeño. Entendemos que la única solución posible para este conflicto es dentro del marco de las Naciones Unidas y que se resuelva el conflicto a través del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Es el único pueblo en África que todavía está en proceso de descolonización. La Comisión de Descolonización de Naciones Unidas emitirá en semanas una resolución al respecto. La delegación canaria confía en contar con su apoyo. Hasta ahora, Naciones Unidas se ha recogido bastante de lo que nosotros íbamos contando e insisto, es la primera vez que se hace un informe tan amplio de toda la sociedad, de todo el conflicto saharaui. 5.500 kilómetros separan las islas de Nueva York con Villa Cisneros, son apenas 500 y sobre todo lo que existe entre ambas comunidades es una historia de convivencia mantenida casi medio siglo después de la salida española del Sáhara.
Este martes se celebra el Día Internacional de las Niñas para reivindicar sus derechos y tomar conciencia de las desigualdades que sufren en todo el mundo. Hay más de 31 millones de niñas sin escolarizar y más de 30 millones están en riesgo de sufrir una mutilación genital, un tipo de violencia que se ha normalizado según apuntan los expertos. Tenía 11 años cuando me obligaron a casarme. Me quedé embarazada y mi hija tiene 4 años. No es un caso aislado. Cada 7 segundos una niña menor de 7 años es obligada a casarse. Por primera vez en 10 años vamos a ver un aumento de las cifras de matrimonio infantil. Y donde las cifras son impactantes en algunos países. La zona de África del Oeste tiene unas tasas de matrimonio infantil muy altas y esto está muy relacionado con el conflicto. Es solo uno de los tipos de violencia. Según el Instituto Canario de Igualdad, más de 2,6 billones de niñas y mujeres viven en países donde la violación en el matrimonio no se prohíbe. Más de 30 millones sufren riesgo de sufrir una mutilación genital y la maternidad es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años. La violencia contra las niñas está normalizada a través de diferentes prácticas, algunas más arraigadas y otras más coyunturales, como pueden ser los conflictos. Debido a ello, desde el 2012 se celebra el Día Internacional de la Niña para intentar corregir las desigualdades. Una madre y su abogada denuncian que se ha cerrado un caso con claros indicios de abuso sexual en Fuerteventura. Un perito judicial alertó del riesgo, pero la jueza no ve pruebas suficientes para reabrir el proceso. Su hija de apenas 2 años y medio llegó a casa con la vulva inflamada tras haber pasado unos días con su padre. El informe del hospital confirma eritema en la pared vaginal y que no se aprecia el himen de la menor. Y yo lo que recuerdo es al forense diciendo, ¿dónde está el himen de la niña? ¿Dónde está el himen de la niña? Que a mí se me explique por qué mi hija tiene una herida dentro de la vagina. Y cuando a mí se me explique eso, si en mi cabeza cabe, yo a lo mejor desisto, pero antes yo como madre no puedo. El propio doctor redacta en su informe que hace el informe de la exploración de la menor en presencia del forense. Un perito alerta a las autoridades de que una menor está sufriendo. El caso se archiva porque los resultados de restos de semen en la pequeña son negativos. La abogada asegura que las lesiones regresan cada vez que la menor vuelve de estar con su padre. Con inflamaciones, volvemos con vulvitis. Tanto la madre como la letrada denuncian que desde los juzgados no se está protegiendo a la niña. Las contestaciones que me dan es que el hecho no se ha prolongado en el tiempo, perdona. No basta que pase una vez, yo tengo que esperar a que eso vuelva a pasarle a mi hija. Se nos pone en la sentencia que se puede interpretar que hay un 50% de posibilidades que se pueda dar esa situación. Entonces yo digo, desde que tengamos un 1% de posibilidades, habría que tomar cartas en el asunto. Ahora se encuentran a la espera de que se pronuncie la Audiencia Provincial de Las Palmas y se reabra el caso. Por cosas de la vida siempre nos estresamos. Yo, por ejemplo, que soy estudiante, pues ya tengo ese punto que tiene sus pros y sus contras. El agobio de vida que llevamos. El ser autónomo los últimos años me ha aumentado mucho el estrés. Bueno, que sí he estado estresada. ¿Cómo lo gestiono? Pues mirando para el cielo. Si tengo cerca la playa, pues voy a la playa, al mar o hago deporte. El insomnio, los dolores de cabeza, la ansiedad y hasta la pérdida de memoria son algunas de las secuelas del estrés. Después de la pandemia, muchas personas han acudido a consulta por este asunto y en muchos casos llega a convertirse en estrés crónico. El estrés es una respuesta fisiológica habitual que nos prepara ante un peligro o una situación de alerta. El problema viene cuando se vuelve crónico. Aumenta el nivel de una hormona, que es el cortisol, la hormona del estrés, que puede afectar alguna estructura cerebral implicada en la memoria, en la afectividad y en la atención. Lagunas mentales o pequeñas pérdidas de memoria pueden ser algunos síntomas. El paciente típico que viene a la consulta se olvida de dónde ha dejado objeto de uso común, dónde ha dejado la llave del coche o donde deja el móvil. Pero lo que realmente sucede es que no prestamos la suficiente atención cuando se realiza la acción porque tenemos la cabeza en otro lado. Hay hábitos de vida saludable que nos ayudan a reducir el estrés. Realizar actividad física diaria, eso representa un buen recurso para bajar el nivel de ansiedad y de estrés. Tener una buena calidad del sueño, dormir bien es muy importante. Después de la pandemia han aumentado las consultas en neurología. A más de la mitad de los pacientes se le diagnostica estrés. Predominan en este caso las mujeres de entre 45 y 50 años.
Se estima que un 10% de los contagiados por COVID padece COVID persistente. La Consejería de Sanidad ha creado una estrategia para abordar esta patología de la que se desconocen muchos aspectos. Los pacientes con COVID persistente están cansados de saltar de consulta en consulta. Muchos de nuestros profesionales en atención primaria, médicos y enfermeros, desconocen todavía la entidad de lo que estamos hablando. Tienen que aprender que esto existe, es una realidad nueva. El COVID persistente tiene 201 síntomas, es una patología compleja de la que muy poco se sabe. El Gobierno de Canarias quiere abordar la enfermedad con una estrategia que incluye 25 medidas, entre ellas la formación del personal sanitario para que sepan reconocerla y la de crear unidades específicas de atención para quienes la padecen. Van a estar colocadas en los edificios, en los centros de enfermedades emergentes, en el caso de Gran Canaria, en los alrededores del Hospital Juan Carlos I, y en el caso de Tenerife, en el anexo al Hospital de la Candelaria, que además concentran estas dos islas el 80% de por lo menos de los casos. Consideramos además insuficiente que estas solo estén dirigidas a pacientes complejos con COVID persistente. Las unidades multidisciplinares deberían atender a todos y todas las pacientes con COVID persistente en función de su sintomatología y repercusión funcional. En Canarias se estima que más de 33.000 personas padecen COVID persistente. El Hospital Público Madrileño de La Paz ha realizado con éxito por primera vez en el mundo un trasplante multivisceral de intestino procedente de una donación de una persona fallecida. Ella es Emma, de 13 meses, y tiene la oportunidad ahora de vivir una nueva vida junto a sus padres. La pequeña Emma se ha convertido este martes en la protagonista. Hace 4 meses recibió un trasplante multivisceral de intestino procedente de una persona fallecida, una intervención pionera en el mundo realizada en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Es una donación que tiene una complejidad importante con respecto a la clásica donación en muerte encefálica, porque en el momento que se produce la parada cardiorrespiratoria en el donante, los órganos dejan de recibir flujo sanguíneo con sangre oxigenada y empieza un proceso de deterioro rápido de esos órganos. Emma padecía una enfermedad congénita. Su intestino no es capaz de absorber la energía, los alimentos que necesita para crecer y vivir normalmente. En niños, la causa más frecuente de este fallo intestinal suele ser un síndrome de intestino corto, que es el caso de Emma. Ha sido un camino muy duro y después de todo ha salido todo bien y la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos a todo este equipazo y a la familia del donante. Ella se alimenta como un niño cualquiera de su peso y de su talla. Come muy bien, le gusta mucho comer, jugar, disfrutar de la vida. Un trasplante que supone un hito histórico para la sanidad pública española y una oportunidad de vida para esta familia. Un hombre ha fallecido este martes al caer desde una altura de 7 metros en una nave industrial en Gran Canaria. Se trata de la segunda persona fallecida por esta causa en la isla en solo 24 horas. El pasado lunes, un trabajador fallecía al caer desde una altura de 5 metros en una nave industrial en El Goro. Este martes, sobre las 10 de la mañana, otro operario moría también, como decimos, al precipitarse desde una nave en el polígono industrial de Arinaga. Los servicios médicos se desplazaron al lugar, pero solo pudieron certificar su muerte. La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a una mujer. Se le acusa de rociar ácido acético al conductor de una guagua en el Parque Arnao, en el municipio Gran Canario de Telde. Intentó subirse a la guagua en plena vía en los alrededores del Parque San Telmo. Tras la negativa del conductor, supuestamente le agredió en una parada aprovechando que la guagua estaba estacionada. Es trasladado inicialmente hasta un centro de salud de Telde y luego ya derivado hasta otro centro médico de Las Palmas. Nos entrevistamos con la víctima y él nos afirma que conocía a esta mujer, puesto que había tratado de subir en un lugar no habilitado para ello. Fueron los compañeros, en este caso, agentes del puesto principal de la Guardia Civil de San Mateo, quienes localizan y detienen a la presunta autora de los hechos. Las obras de la pasarela de Padre Anchieta en Tenerife requieren cortar mañana un carril de la rotonda. Se aprovechará que mañana es festivo para afectar lo menos posible al tráfico. Un corte necesario para poder ejecutar el acceso de la pasarela peatonal que se está llevando a cabo para mejorar los problemas de movilidad que se registran en la zona. Las obras se realizarán entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche. Vamos a establecer un corte de carril en la rotonda del Padre Anchieta, precisamente aprovechando que es festivo y hay menos afluencia de coches en esa rotonda tan complicada. A partir de las 10 de la noche de mañana ya estará operativo completamente esa rotonda y a partir del jueves no habrá ningún tipo de problema en el tráfico. Avisar a los usuarios que tengan paciencia con ese corte.
Promoción Turística de Tenerife compartía en sus redes esta fotografía para promocionar la isla, donde se ve una persona en el cráter del Teide, un lugar totalmente prohibido. Para arreglar la situación decidieron, lo ven, modificar la imagen, pero aún quedaban restos de esa persona. Finalmente han decidido retirarla. Esta imagen de un conocido fotógrafo canario tiene más de 1.200 me gusta. En ella se comete una infracción. Está en el cráter del Teide, un acceso prohibido. El Cabildo de Tenerife lo compartía a través de su promoción turística Somos Tenerife, exaltando la estampa. Algunos comentarios lo advertían. Este le plantea si no sería más lógico quitarla y pedirle al que lo hizo que no reincida. Lo que hacen es editarla, retiran al fotógrafo, pero se sigue viendo su rastro claramente. Acciones como esta causan efecto llamada, y aquí tenemos otro ejemplo. Un influencer alemán hacía lo mismo y compartía también en sus redes. No es algo nuevo que está ocurriendo. Hablamos del espacio natural protegido, que debería tener más protección y conservación, que es un parque nacional, y desgraciadamente son unas imágenes que se están siendo muy comunes. El problema radica en, yo creo que la falta de información sobre el propio espacio que tenemos, porque si lo conociéramos en profundidad un poco más, lo valoraríamos más y lo protegeríamos más, o sea, y al final nos perjudica a todos. Desde el Cabildo de Tenerife nos han dicho que ha sido un error, que se ha procedido a retirar de todas sus redes. Cada acción suma si queremos seguir conservando como se merece nuestro patrimonio natural. Los dos establecimientos de restauración de La Maseta en El Hierro llevan tiempo cerrados al público por cuestiones judiciales y administrativas. Se encuentran además en un espacio que visitan vecinos y turistas prácticamente todo el año. Son un kiosco y un restaurante que están cerca de la zona recreativa, las piscinas naturales y un sendero por la costa. Ahora el Ayuntamiento de la Frontera, que es el responsable de las instalaciones, saca a licitación la concesión de ambos. El consistorio ya ha publicado las condiciones para cada uno de ellos en su página web. 300 euros en el kiosco y creo que son 500 en el restaurante. A partir de ahí, pues lo que cada uno de los ofertantes quiera pujar. Entendemos que son puntos claves para nuestro municipio, para la zona de La Maseta, para las piscinas naturales, y que desde luego vendrán a ensalzar un poco lo que es este punto turístico. Hoy les vamos a hablar de una de las erupciones volcánicas más desconocidas en Canarias, y es que sucedió en época de guerra en España. A pesar de esto, tiene muchas similitudes con la última erupción ocurrida en las islas. Ambas fueron en La Palma. El 9 de octubre de 1712 tuvo lugar en La Palma la erupción del Charco, curiosamente la peor documentada y más desconocida de las erupciones desde el siglo XVI. Es una erupción que, como ocurrió en el sur, en una zona donde, a diferencia de la de 2021, no había nadie, prácticamente no había casas, pues como no tuvo un gran impacto, y recordemos que España estaba en guerra, pues parece que no se prestó mucha atención. A pesar de lo poco que se sabe de la misma, tiene muchas similitudes con la erupción del pasado año ocurrida en La Palma. Tiene dos bocas desde el principio, una más explosiva, donde salía una gran columna de ceniza, de fuego y piedras, como decían en aquella época, y luego la parte más baja, donde empezó, claro, pues ese plomo derretido, hablan, que parecía plomo derretido. Entonces, esa similitud sí me llamó bastante la atención, porque por lo demás pues es una erupción que es verdad que es bastante larga, son casi 60 días. Localizada también en la zona conocida como Cumbre Vieja, no cabe duda que esta es la parte más activa de la isla. Sin lugar a dudas, si hubiera una erupción en los próximos 30-50 años, pues no sería en el norte, sería en esta zona donde han ocurrido todas las erupciones históricas. Pero vamos, estamos hablando de hipótesis que además no queremos que haya. Más de una veintena de personas con diferentes discapacidades de La Laguna aprenden cómo se tocan una batucada gracias a un taller inclusivo de percusión. Una actividad que no solo les ayuda a mejorar la psicomotricidad, sino también a relacionarse con otras asociaciones. Llevan varias clases practicando, tocan la caja, los tambores y a ritmo de batucada sale la música. Para algunos es la primera vez. Es el primer que yo aprendo a tocar. ¿Ha tocado tambor? Pero seguro que repiten. ¿Te gusta? Sí, mucho. Me ha gustado mucho. ¿Y cómo te lo estás pasando? Dependo. ¿Vas a seguir yendo a clase? Sí, si hay que repetir, repetimos.
En este taller para personas con diferentes discapacidades, la música es una terapia. Me parece una gran labor la que están haciendo y no discriminan a nadie. Eso es lo mejor de esto, que no discriminan a nadie y que nos dan la oportunidad de demostrar que también tenemos talento. Un talento que han demostrado de sobra. Son 25, tenemos todas las plazas cubiertas y hay incluso un par de personas que vienen en lista de espera, como, bueno, hoy no vino no sé quién, ¿puedo tocar? Conviven personas de distintas asociaciones que, bueno, generan nuevas amistades. Y no solo nuevas amistades, también aprenden a trabajar en equipo, una actividad que mejora la memoria, la concentración y la psicomotricidad. El Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras, Periplo, regresa con su 10ª edición al municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz del 14 al 23 de octubre. Una cita que invita a conocer nuevos territorios y culturas a través de encuentros, charlas, talleres y propuestas escénicas. Más de 60 actividades que comenzarán con el encuentro con la narrativa cinematográfica en la Sala Teatro Timanfaya. Televisión Canaria estrena esta noche a partir de las 11:15 el nuevo documental de la directora tinerfeña Beatriz Rodríguez. Un hombre es el título para esta historia, protagonizada por el escritor Alejandro Palomas. Palomas, ganador del Premio Nadal en 2018, relata ante la cámara los abusos sexuales que sufrió durante su infancia. Un testimonio que ha sido determinante para que se haya creado una comisión de investigación liderada por el defensor del pueblo sobre los abusos a menores perpetrados por miembros de la Iglesia. No es que nadie se enterara, todo el mundo le temía por eso. Esto era una cosa que se hacía desde siempre, que pasaba desde siempre. Ya está. Vamos ya con un adelanto de los deportes. Semana con mucha actividad. El fútbol, por ejemplo, no para. Mañana mismo juegan Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenerife, buscando Daniel Álvarez pues reencontrarse con la victoria, a ver si es verdad. Exacto, Pilar. Buenas noches. A ver si hay suerte, porque lo cierto es que los empates recientes dejaron insatisfechos a sus respectivos técnicos. Hoy han hablado ambos en la previa de 2 encuentros que pueden marcar tendencia, especialmente en el caso del Tenerife. Lleva 4 encuentros sin perder, pero no le han valido para despegar de la zona baja. Ramis medita cambios para recibir al Cartagena de Jairo. Y García Pimienta también sopesa hacer rotaciones en Lugo. Nadie es intocable, dice, ni siquiera Jonathan Viera, ante lo apretado del calendario. Otro equipo de las islas afronta esta semana aventura europea. El Tenerife Echeide viaja mañana para iniciar su andadura en la LEN Eurocup, antesala de la Champions. Y si antes decíamos que el calendario en la Liga de Fútbol está apretado, fíjense en este: 5 partidos en 4 días. En un momento hablamos también de bodyboard, de baloncesto, de voleibol, muchos asuntos, menú amplio como siempre. Estamos contigo en tan solo unos minutos, pero te invito, Dani, a que mires esta imagen que les vamos a ofrecer, porque las fuertes lluvias provocadas por el paso del huracán Julia en Santa Bárbara, en Honduras, han dejado una imagen que se ha hecho viral. Los familiares de un fallecido trasladaron, en medio de la crecida de un río, un ataúd a hombros, haciendo una cadena humana. Unas 10 personas usaron el tronco de un árbol derribado y sostenido por las piedras del río a modo de puente para trasladar el féretro. Y miramos ahora la península, porque hasta 14 intervenciones han tenido que realizar en las últimas horas los bomberos de la provincia de Alicante. Vehículos arrastrados por el agua y viviendas inundadas son las principales consecuencias de la tormenta, que ha dejado allí lluvias con más de 50 litros por metro cuadrado. La localidad de Torrevieja ha sido la más afectada. Los vecinos de Torrevieja intentan recuperarse de la tormenta que dejó inundado el centro de esta localidad en Alicante. Se han movido motos, coches. Cogí el coche y lo subí ahí arriba. Y ya de ahí del coche ya no salía. Salí como pude, de la que caía. Una tromba de agua, más de 50 litros por metro cuadrado, anegó el casco urbano de Torrevieja en cuestión de minutos. El desastre de la calle, ¿no? Que hay que salir corriendo a sacar los vehículos porque se lo lleva el agua. Hasta 14 intervenciones han tenido que hacer los bomberos en la localidad levantina, con el agua entrando a raudales en coches y viviendas. Subió el agua en 10 minutos, pero muchísimo subió hasta la tercera escalera. Las lluvias torrenciales han provocado el corte de 2 carreteras en la provincia de Sevilla. Hasta 130 litros por metro cuadrado han caído en los municipios murcianos de Ulea y Ojós, causando el corte de las vías que conectan ambas localidades. Eso en la península, pero aquí en Canarias, y mañana día festivo. Victorio Pérez, cuéntanos qué nos espera.
Pues Pilar, por lo menos esas lluvias de la península, desde luego que no. Si quieren ir a la playa mañana, tendremos sol en el sur y oeste de las islas de mayor relieve, que se alternarán con algunas nubes. Eso sí, en el norte y nordeste predominará el cielo nuboso, con probable, ahí lo ven en el mapa, lluvia. Lluvia débil, eso sí. En Fuerteventura, La Graciosa y Lanzarote habrá intervalos nubosos y no se descarta también lluvia. Ampliamos todo después de los deportes y en una hora menos vamos al mercado, aplastamos coches, casas de película y sonrisa, mucha sonrisa. Hasta ahora. Buena mezcla esa, con nuestros compañeros de Una Hora Menos. Les dejamos ya con Daniel Álvarez y los deportes. Gracias como siempre por acompañarnos, que pasen una buena noche.